Pues ya estamos aquí, viernes 3 de julio, séptimo mes, segunda parte del año de este 2020, de este pandémico 2020. Qué gusto saludarlos, ya huele a fin de semana. Diría uno que si está en el encierro todo es igual, no es cierto. La verdad es que es tan intensa la semana que estamos deseando que llegue el fin de semana para desconectarnos un poquito de tantas conferencias, de tantas citas, de tantas entrevistas y poder tomar oxígeno e inspiración para planear la siguiente semana. Así que les deseamos muy, muy buen fin de semana y hoy que todavía es viernes laboral, pues que salga todo muy bien. Les seguimos recomendando que tomen sus precauciones, tomen las medidas necesarias porque es importante que conserve usted la vida y la salud, es lo más importante. Y aquí vamos a seguir en concreto contigo trabajando con ustedes. Y bueno, pues nos acompaña Hugo Loya, que siempre nos da la asesoría sobre los temas económicos más relevantes y platicaremos en un rato con él. Mientras tanto, también tenemos hoy una entrevista que vamos a continuar, puesto que la dejamos inconclusa. Nada menos que fue el temblor el que nos levantó a todos, ¿verdad? Y Lourdes nos dijo, un momentito, pues hizo bien. Lourdes Muciño, presidenta de la Comisión de Turismo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Qué gusto saludarte, por fin se nos va a hacer la entrevista, Lourdes. ¿Cómo estás? Ariel, ¿cómo están? Qué gusto saludarte a ti, a todo tu equipo y a tu audiencia. Y sí, la vez pasada con el temblor estuvo terrorífico aquello, pues fue nada más, nada menos que de 7.1, 7.5 y bueno, pero no enfoquemos, ya estamos aquí finalmente y para mí es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias también para nosotros. Sí fue un buen susto que todos nos llevamos y tú fuiste muy precavida y dijiste, un momentito. Nosotros seguimos aquí con la transmisión hasta que nos resguardamos a la hora que acabó la alerta sísmica y caray, que sí se movió. Sí, no lo esperábamos tan fuerte, fue un buen recordatorio de que estamos en una ciudad, en un país con regiones bastante sísmicas, ¿no? Pero por suerte no hubo más allá, lamentablemente, las afectaciones en Oaxaca, que es un estado que, pues siendo epicentro la mayoría de las veces de estos temblores y terremotos, pues sale bien afectado. Pobres, de verdad, estamos ya organizando una campaña para apoyarlos, así como otras comunidades en Campeche por el tema de las tormentas tropicales, todo el sureste muy afectado. Pero bueno, esperemos que ahorita ya se componga todo, se despejen las nubes, salga el sol y ya huele a verano. Entonces, yo quiero preguntarte, y te decía antes de comenzar la transmisión, más allá de hablar del encierro, porque pues sabemos que a todos nos pegó, a todos nos afectó, todo lo detuvo. O sea, esta es una muy grave afectación de tener al tren, y ahora échalo a andar, pues creo que ahí ahorita es donde se está y donde cuesta más trabajo. Entonces, tenemos algunos antecedentes ahí en el sureste que ya arrancaron. Hoy escuché noticias de Guerrero, ¿no? De Acapulco. Bueno, yo sé que la capacidad a la que les piden trabajar, pues no es ni el 50%. Entonces, ¿cómo le van a hacer, Lourdes? Platícanos cómo es el panorama general ahorita en la reapertura para el turismo, por favor. Pues el panorama general a nivel mundial, porque esto es un acontecimiento a nivel planeta que los que vivimos actualmente no tenemos memoria de hechos pasados similares, aunque han existido. Ya se ha hecho un recuento en la historia de otras pandemias y otras acciones que se han llevado a cabo, pero los que vivimos actualmente no tenemos memoria, porque lo último que pasó fue hace como 100 años. Entonces, y vivimos en circunstancias muy diferentes. ¿Cómo veo la situación? La veo muy difícil porque el turismo no es una actividad primaria. Podemos prescindir de viajar, pero no podemos prescindir de comer, de educarnos inclusive. No podemos prescindir de vestirnos. Y relativamente el turismo es una actividad nueva, es una actividad no de muchos años.
Entonces, no tenemos antecedente de cómo se manejó en circunstancias pasadas. Es muy difícil y debemos, como tú mencionaste bien al inicio, debemos de privilegiar la vida, porque es la vida la que está en juego. Ya no es la salud, ya no es de que te vas a enfermar, te vas a encerrar 14 días y luego te vas a restaurar y no pasó nada aquí. Aquí lo que se está jugando es la vida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer a nivel mundial? Ahora es generar confianza. Y la confianza solamente la vamos a poder recuperar a través de un sinnúmero de acciones que van a costar mucho dinero, a donde tenemos que demostrarle a la gente que la ciudad es segura porque se ha lavado, se ha limpiado, empezando por la ciudad. El gobierno tiene que llevar a cabo políticas públicas, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Turismo, a nivel mundial estoy hablando, tienen que limpiar las calles, tienen que reordenar al comercio. Aquí en México, concretamente en la Ciudad de México, donde tenemos una situación de comercio informal bastante fuerte y que ahora se tiene que reorganizar, reestructurar, a donde unos días una calle será de comercio informal o de comercio, sí, comercio informal, por decir lo que es, y otra calle comercio formal. Y unas calles se permanecerán cerradas un día y otro día abiertas para de alguna manera hacer más anchas las calles y que haya un mayor espacio para el peatonal. Entonces, eso es hablando de la ciudad. Vamos de mayor a menor. Y después los establecimientos como hoteles, restaurantes, hostales, deberán de hacer lo propio, demostrándonos que ya sanitizaron o desinfectaron áreas comunes. Y después de las áreas comunes, vámonos a los espacios que solo ocuparán los turistas, como son las habitaciones, a donde ese baño, esa regadera, esa cama, habrá, yo creo que cambiar hasta mobiliario, habrá que sacar todo ese mobiliario que es de ornatos y que sí puede acumular, pero todo eso es una inversión, todo cuesta mucho dinero y habrá establecimientos que lo puedan soportar. Ayer hablaba yo con alguien de Mérida, de Yucatán, y me decía que ya hay muchos hoteles en venta, ya el hotel en venta. Hablaba también con alguien de Houston y me decía, hay restaurantes que ya sacaron sus muebles a la venta, ya los están vendiendo. Ya hemos pasado por el apoyo de los colaboradores con reducción de sueldos. Lamentablemente, el siguiente paso es, ¿sabes qué? Yo te llamo después. Pero ¿qué pasa con esa gente que vive al día a día? Que tiene su programa de gastos en función a su ingreso. Y de repente ese ingreso se va al 50 y de repente ese 50 se va al 30 y ahora del 30 se va a 0. Entonces, pues es bastante dramático. Yo veo muy difícil la situación. Lamentablemente, no estamos jalando parejo, no estamos empujando parejo ese tren que tú mencionabas. No estamos jalando parejo. No te escucho, Mariel. Tu micrófono, por favor. No, es que no te interrumpo. Yo dejo que tú termines. Lo que pasa es que estoy ya sintiendo lo que dices. Sí, lamentablemente ya empezamos a ver a los muertitos y apenas estamos reabriendo. Ayer platicábamos de estas cifras alegres o pues esta frase que desearíamos que fuera verdad de ya México ya tocó fondo. Yo creo que la verdad estamos comenzando apenas a enfrentar la crisis y viendo no solamente los muertitos del COVID, sino los muertitos empresas, muertitos empleos. Y aquí, como estás diciendo tú, sé que es muy pronto, pero no sé si tengas tú un recuento de los daños, un recuento de, por ejemplo, con el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de allá de Cancún, Isla Mujeres, etcétera.
Pues nos platicó que básicamente había algunos que se estaban comenzando a ver, pues que ya no levantaban la cortina, que eran los pequeños. Desafortunadamente, y lo sabíamos, tú, yo y los empresarios, ¿no? Los pequeños que no tenían para aguantar el encierro de 3 meses o más, porque además en Cancún fue uno de los primeros destinos y el turismo, las primeras industrias que sufrió de esta contingencia cuando cerraron los vuelos internacionales. Entonces, todavía no se había decretado qué hacer aquí en México cuando ya el turismo ya estaba sufriendo de todo el cierre de vuelos internacionales. Pero bueno, nos platicaba que eran estos pequeños hoteles, ¿no? Del centro de Cancún, por ejemplo, uno que otro, los que ya no levantaron sus cortinas, desafortunadamente. Sé que es muy pronto para hablar de eso, pero ¿qué pronóstico tienes de cuáles son justamente las caras de esos hoteles, de esos empresarios, pues que ya no van a abrir? O sea, es difícil tener un recuento, pero ¿cómo lo ves tú? Pues lo veo bastante dramático y mira, el problema es pequeño si tu negocio es pequeño. El problema es grande si tu negocio es grande. El problema en función al tamaño de la empresa, pues es de ese mismo tamaño el problema. ¿Cómo lo veo? Lo veo muy difícil. Hay cadenas internacionales y como este es un problema a nivel mundial, no podemos decir que la hotelería de otro país está floreciendo y va a aportar el recurso para que la hotelería de su misma cadena en otro país refaccione en lo que ese país en problemas salga adelante. No, aquí tenemos una situación muy horizontal. Tan mal están en Estados Unidos como en Europa, como en América, como en Asia. Entonces, todos están arañando la pared tratando de salir adelante. Pero aquí México tiene un gran inconveniente, que desgraciadamente el turismo no es relevante para esta administración. En otros países ha habido apoyo en pago de nóminas, ha habido apoyo en económicos directos a los empresarios para que no despidan precisamente a los trabajadores. Aquí, como nos dijo el titular en alguna ocasión, en un gobierno austero tenemos que acudir a la creatividad y a la innovación. Pues podremos ser todos los empresarios de turismo creativos, innovadores, pero lamentablemente se necesita el recurso, se necesitan llevar acciones que cuestan. Y bueno, ahora ya la Ciudad de México tampoco tiene el recurso para la promoción turística y por muy creativos que seamos y aunque aportemos, nuestros recursos son finitos y cada vez más pequeños. No hay un panorama favorable, lamentablemente, no lo hay. Nuestro visitante número uno es Estados Unidos. El promedio nos dice que nos visitan la gente de Texas y la gente de Texas está sufriendo la pandemia con mayor agudeza que aquí, aunque con menor letalidad. Sí hay muchos enfermos, pero menos muertos. Aquí hay muchos enfermos y muchos muertos. Entonces el manejo es diferente y eso causa desconfianza. Y la confianza la vamos a recuperar cuando los números sean mejores y cuando los números sean ciertos, porque en prensa internacional nos dice que los números de México se tienen que multiplicar. Unos dicen que por 5, otros por 10 y algunos hasta por 21. El tema es que cada uno de nosotros cada vez ve un caso más cercano. Ya no es el que me platicó el primo de un amigo, ahora ya es el primo. Y eso nos pasa a todos y eso nos obliga a encerrarnos por nosotros mismos, los que somos responsables,
a salir lo necesario, a usar el cubrebocas, a lavarnos continuamente las manos. Pero lamentablemente vemos mucha gente en la calle que no cree, sigue sin creer que esto es cierto, sigue sin darle la importancia que esto tiene. Y esta desgraciada situación nos pone todavía como un reto muy grande a todas aquellas personas que son, que transmiten sin ser ellos, se me fue el nombre ahorita. Los asintomáticos. 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 Entonces, aquí la importancia de hacer pruebas es justamente ubicar a los asintomáticos, buscar ese hilo conductor de dónde vienen los enfermos, quién fue el asintomático, ubicarlo y apartarlo. Pero tampoco se da eso porque la Secretaría de Salud no cree en las pruebas. Una y otra vez dice que eso no es necesario, cuando los organismos internacionales dicen es necesario para que identifiques el hilo conductor que viene siendo el asintomático, aislarlo y cortar justamente esa cadena. Ok, Entonces, Lulu, yo lo veo más. perdón que te interrumpa, porque, bueno, sí hay varias preguntas del público, pero antes de pasar con ellos, yo quiero saber, o sea, en resumen, lo que tú estás diciendo, todo lo que has comentado, tienes toda la razón y lo observamos todo lo que comentas, pero en resumen, estás diciendo que a cadenas, y quiero centrarme en México, aunque sí es una pandemia y la pandemia es mundial, pero quiero centrarme en el panorama de México, que tiene sus circunstancias muy particulares. Aquí las cadenas grandes sufren también. Los pequeños sufren también. Es como dicen las abuelitas, ¿no? A problemas pequeños, pues también hay soluciones, pero a problemas grandes y conforme van creciendo, también hay que buscarle soluciones más grandes. Lo estamos viendo con Grupo Posadas, lo estamos viendo con Aeroméxico, lo estamos viendo con Interjet y en otros ámbitos lo estamos viendo ya con bancos, por ejemplo, ¿no? Declarados en quiebra. Entonces, nuestra conclusión, si tú no tienes, porque es muy pronto tener un panorama de, oye, pues cuántas cerraron, lo irán viendo, yo lo sé, irán viendo cuántos hoteles, cuántos restaurantes, cuántas cadenas, esperemos que no aerolíneas, ¿no? Aunque están ahí en el ojo del huracán, ya lo irán diciendo, pero ahorita rumbo pues ya, reapertura. Estaba viendo también noticias hoy de Sinaloa, ¿no? Ya comienza abriendo, entonces ya te dije Guerrero, ya te dije Sinaloa, comenzó Quintana Roo primero, ya se está reabriendo. Ante ese escenario y más allá de las recomendaciones y los protocolos que deben de seguir, los empresarios, los hoteles, los restaurantes, los aeropuertos y todas las personas del servicio, los taxis, ¿sí? Deben de cumplir con los protocolos. Más allá de eso, ¿tú cómo ves el panorama en general? Muchos muertos, más vivos, posibilidad de, o dime, ¿qué necesitan? Se vale, hay que pedir, ¿qué necesitan? Ya hablaste de un salario universal que se propuso aquí y que no se dio. No se ha dado. No se ha dado el apoyo como lo vimos en Francia, como lo vimos en Canadá, como lo vimos en otros países. No se ayudó a las empresas, se les dijo, rásquense ustedes con sus propias uñas. No hay ese salario, pero ¿qué más se necesitaría para que justamente fueran las menos, las más afectadas, las menos, las que ya no levanten la cortina? ¿Qué se necesita, Lulu? Necesitamos todos los empresarios del turismo, todos los prestadores turísticos, hoteles, restaurantes, guías, transportistas, centros de entretenimiento, bares, discotecas o antros, como se les dice hoy, inclusive hasta zonas arqueológicas. Necesitamos aplicar estrictamente los protocolos de seguridad, para generar confianza. Aquí la palabra clave es confianza. Y seamos empáticos con el turista. Nosotras mismas, pues no nos vamos a meter a un lugar a donde no nos está inspirando confianza. Debemos de inspirar confianza a través de las acciones. Ya están empezando a circular en redes sociales
restaurantes, cadenas de restaurantes de cadena, a donde nos están mostrando cómo están higienizando o sanitizando, desinfectando, qué medidas se están tomando. No puedo decir nombres, no voy a decir nombres, pero hay restaurantes de cadena a donde dicen, se van a quitar todo lo que había al centro, empezando por el florerito con la florecita y el montón de chunches que nos ponían, que las ensaladas, que la cena, sugerencias del chef y que la botella con agua con el precio, todo para que consumas. Ahora ya nada de eso va a ser. Ahora tu carta va a ser a través del QR. Ya no vamos a tener la carta física, ahora va a ser a través de tu teléfono. Los meseros, capitanes, choferes, guías, coordinadores de grupo tendrán que usar su cubreboca con una careta acrílica y guantes de látex. Eso va a dar confianza. Eso es por parte de nosotros, los involucrados en turismo. Y por parte del consumidor, deberá de ser responsable también y usar cubreboca, careta. Inclusive en las líneas aéreas ya se mencionó que se les invita a llevar cubrebocas y de ser posible también una careta con un acrílico. Y de no llevarlo, se le va a obsequiar. Se le va a obsequiar. Lamentablemente, para aquella persona que se porte renuente, no se le permitirá abordar, no se le permitirá entrar al establecimiento y bueno, se le invitará a solidarizarse en una actitud responsable para con él y para con los demás. Y el que no quiera, que lamentablemente se van a dar casos, pues lamentablemente se le tendrá que negar el servicio. Pero la gente es muy solidaria y la misma gente le va a pedir, señor o señora, por favor, coopere, por favor, ayude, por favor, solidarícese con todos los demás, por usted, por su familia y por todos los demás. ¿Qué es lo que veo? Que debemos de ser responsables, debemos de ser conscientes. El turismo no puede parar, simplemente no puede parar. No puede parar porque ya probamos, la gente de México ya probó ser turista a través de los programas federales que se llevaron a cabo en años anteriores, a donde se nos invitó a ir al sol y playa, a donde se nos invitó a ir a pueblos mágicos, a donde se nos invitó a ir a ciudades coloniales o ciudades patrimonio. Ya todos, en alguna medida, ya fuimos turistas de nuestro país. Y es una actividad que gusta, que te genera endorfinas, que te hace feliz, que te sientes bien, que te da felicidad. Recuerda que el turismo es el negocio de la felicidad y cada vez se hace más accesible, porque anteriormente, hace algunos años, el turismo en México se concebía solamente sol y playa y solamente para un determinado segmento de la sociedad. Afortunadamente se diversificó, se abrieron otros destinos, se pusieron en valor historia, personajes, ciudades, leyendas y tantas cosas que aprendimos a ver con otros ojos, hasta los barrios como nuestro secretario ahora ha desarrollado turismo de barrio, pues ya nos invitan a verlo con otros ojos. Entonces, claro, todos queremos regresar a eso. Va a costar trabajo, va a ser lento, tendremos que hacer esfuerzos, tenemos a veces que hasta sacrificar utilidades, poniéndonos atractivos en tarifas, en lo que incluye, atractivos para invitar a la gente a que poco a poco se reincorpore. Sí, Lulu, nada más que háblame de las medidas, no de ustedes, los empresarios, que esto les implica mucha inversión. La inversión en todo el tema sanitario. Háblame de las medidas como el salario universal, el salario solidario. ¿Qué otras medidas necesitan de parte de los 3 niveles de gobierno? De una política federal. ¿Qué tipo de ayudas, estímulos fiscales se necesitan? Ahorita se vale pedir, ¿no? Ya veremos si escuchan y responden. Mejor te da risa, dices. ¿Cartita a los Santos Reyes con copia Santa Claus? Pues mira, realmente yo creo que estamos
En lo personal, ahorita voy a hablar a título personal. Yo estoy triste, estoy muy triste. Me siento huérfana, como nunca antes. No se puede reactivar con palabras, necesitamos acciones. Y de verdad estoy muy triste. Perdón, pero me da mucha tristeza ver mis compañeros del sureste que tienen que festejar que la gente llegue y haga esa derrama económica, porque esa derrama económica es el pan en la mesa de una familia. Veo insensibilidad, veo otros intereses. Coparmex fue la que propuso el salario solidario y se tomó de una manera negativa, no se aplicó. No quiero hablar de otros países porque me voy a poner más triste. Y te digo, estoy hablando a título personal. Me siento como huérfana, que estamos divagando. Pero esto a la vez, yo soy, por naturaleza, soy muy optimista. A la vez nos ha obligado a nuestros compañeros a unirnos, a ser creativos. Aunque no es suficiente, necesitamos un trabajo en equipo. Y como tú lo dijiste al principio, tenemos un tren muy pesado, pero solamente una parte está empujando y la otra lo está haciendo más pesado. Pero no hay mal que dure 100 años, pero tampoco quien que los aguante. Y aquí estaremos hasta que nuestras fuerzas nos los permitan, hasta que se logre la sensibilidad que nos dé un respiro. El turismo es como un enfermo de COVID, así, que cada día está en fase terminal, pidiendo un respirador para que le dé bocanadas de oxígeno y volvamos a surgir. Ya muchos compañeros guías de turistas que son independientes y que viven de sus servicios, porque ellos son pago por evento, pues ya están haciendo labores de oficios, algunos hasta de albañiles se han metido, y te lo digo porque lo tengo muy cercano el caso, guías de turistas que yo contrato con mucha frecuencia porque ellos son independientes, otras personas que han abierto algo en sus casas, alguien abrió una pizzería y dice, pues si no, por lo menos saco lo del día a día o por lo menos me complemento o por lo menos algo, ¿no? Entonces, sí necesitamos jalar parejo, necesitamos que el gobierno federal acepte con números, que le hablen al oído, que le muestren la realidad de la importancia del turismo. El turismo es la tercera fuente de ingresos. Estaba primero el petróleo, vergonzosamente la número 2, las remesas. Aunque por ahí se ufanan de que subieron. Eso es vergonzoso, porque las remesas es el trabajo de la gente que se tuvo que ir de su país, trabajar para subsistir y enviar para que su familiar sobreviva. Y el tercero es el turismo. Estamos leyendo mal el panorama. Se debe de crear las fuentes de ingreso necesarias para que nuestra gente no se vaya. Y el turismo es un gran aliado. Hay estados como Zacatecas, como Puebla, como Guanajuato, que son exportadores de mano de obra barata. Que nuestra gente se va, muchos son perseguidos, muchos son maltratados, muchos son mal pagados, muchos son explotados, muchos son amenazados y aún así trabajan y todavía mandan. A través del turismo, y tenemos muchos casos en el estado de Hidalgo, yo he visto gente en la Sierra Norte de Puebla también,
a donde han regresado inclusive con dinero y ya han hecho sus cabañas al lado de un río. Tenemos aquí en el estado de Hidalgo balnearios que son administrados por las comunidades a donde trajeron su dinero de lo que trabajaron en Estados Unidos y pusieron toboganes, trajeron ropa para zapatos y shorts y trajes de baño para que la gente disfrute de su belleza natural, porque ellos son los dueños de esa belleza natural, ¿verdad? Y bueno, pues ahora con la administración que hay en Estados Unidos, que tampoco nos ayuda eso, tampoco nos ayuda, pues la situación es difícil, es compleja, pero pues no hay mal que dure 100 años, yo soy optimista por naturaleza, y bueno, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, y bueno, pues esperando que pronto pase esto, pero por lo pronto nosotros los empresarios hemos acudido a muchas juntas entre nosotros mismos, ya tuvimos 2 reuniones con el secretario de Turismo Federal y cerramos con la frase: ante un gobierno austero, sean innovadores y sean creativos. En pocas palabras, con eso cerró y pues no hay más, ¿verdad? No hay más, no hay más. A reinventarse y hacer lo que, sí, a reinventarse y hacer lo que cada uno pueda con sus propios medios. En resumen, vamos a escuchar para que tú también veas qué preguntas tiene el público. Con Hugo Loya, las preguntas que nos hicieron favor de mandar por redes. ¿Te parece, Lulu, para que las respondas? Sí, con gusto, gracias. ¿Qué tal, Lourdes? Mucho gusto. Pues aquí hay una pregunta que puede ser interesante. Ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que se iba a impulsar un programa muy intenso para preparar a la Ciudad de México a recibir nuevamente el turismo en 2021. Nos preguntan si ustedes, Coparmex o el grupo de empresarios relacionados con el turismo de la Ciudad de México estarán también impulsando o apoyando este programa. No, por supuesto que sí, pero ¿qué creen? Al 2020 le faltan todavía 6 meses. 6 largos meses. Hasta el momento desconocemos, esta fue una declaración de la jefa de gobierno de ayer, todavía no tenemos la información. Yo celebro lo que vayan a hacer en pro y a favor del turismo, pero para el 2021. Pero no podemos perder de vista que al 2020 le quedan 6 largos meses todavía. Sí, y bueno, sobre personas que están interesadas en saber si pueden allá realizar viajes, nos dicen si hay algunas pues, promociones en algunos hoteles, algunas estancias aquí en la Ciudad de México y en qué otros lugares podrían aprovechar en el centro del país. Ya se están dando, empezamos con destinos de playa, concretamente en el sureste. Ya empezaron, ya están en internet, en algunas páginas, en algunas agencias de viajes, ya tienen las tarifas promocionales con un tiempo limitado para aplicarse. Algunas de ellas se está impulsando mucho, aquí aprovecho, se está impulsando mucho la precompra. Y se está impulsando la precompra porque las empresas necesitan refaccionarse, necesitamos dinero. Y la gente pues puede garantizar una fecha para viajar posterior a un precio accesible, pero se tiene que, la precompra, las precompras son con un periodo de vigencia, nada más. Esa es una técnica que se está usando ahorita. Tú puedes reservar en el hotel tal, de tal parte, con una tarifa X, pero puedes comprar solamente de tal a tal fecha y puedes viajar hasta tal fecha. Entonces es una estrategia que ya empezó a surgir y pues la gente la está aprovechando. Y así ganamos todos, porque le entra dinero a la empresa, que puede ser un hotel, puede ser una línea aérea, puede ser una agencia de viajes para donde les están vendiendo el paquete, y el turista está aprovechando una tarifa accesible para un viaje posterior. Gracias.
Y bueno, por el lado de restaurantes, también nos preguntan si estas medidas, esta semana comenzaron a abrir restaurantes en la Ciudad de México y pues nos preguntan cómo les fue, cuál fue la actitud de la gente ante pues ya algunos restaurantes, algunas cadenas de restaurantes ya abriendo para recibir comensales. Fue lento, pero no fue nulo. Y cada vez va a haber más, porque lo que yo mencionaba al principio, las medidas que se están tomando están generando confianza. Ya no tienes nada en la mesa que guarde alguna bacteria, ya no tenemos un medio de contacto como es una carta. Ahora la carta es a través del QR y los alimentos te llegan completamente protegidos y las personas que van de la cocina a tu mesa están protegidas y hay muchos restaurantes que tienen cocinas abiertas. Entonces, tú muchas veces desde tu mesa puedes ver lo que está pasando adentro, la forma en la que están elaborando los alimentos, y eso también te da confianza porque estás viendo el cubrebocas, la careta y los guantes. Entonces, la palabra confianza aquí es la palabra clave. Gracias. Por último, nos preguntan también, además de estas medidas sanitarias que ya están implementando, ¿qué recomiendan a los comensales y a los visitantes para guardar también cierta precaución? ¿Cuáles son las recomendaciones que están haciendo? Y si hay algunos protocolos que puedan seguir en algún sitio o algo que estén difundiendo a través de alguna página o en algún lugar que lo puedan consultar, perdón. Pues mira, esto ya es de dominio público. Ya todos sabemos que debemos de usar cubrebocas, que debemos de usar lentes o una careta de acrílico. El tema de los guantes no se ha todavía generalizado. Se invita a que se estén lavando constantemente las manos, en virtud de que los guantes también pueden albergar bacterias y luego pues te sale lo mismo o te sale peor, ¿no? Yo invitaría al consumidor final que va a tomar cualquier servicio turístico o no turístico, que observe una actitud de responsabilidad y de solidaridad, crea o no crea. Lamentablemente hay mucha gente que todavía no cree, pero crea o no crea, que se ajuste a las medidas antes de hacer uso de cualquier servicio o simplemente de andar en la calle. Claro, claro, pues todo lo que has mencionado, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía, gracias Hugo, que todavía haya gente que crea que esto es un invento? Ya casi llegamos a los 30,000 fallecidos. Es terrible este juego de cifras, esta vulnerabilidad con la que estamos. Por eso, pues sí es muy importante, ¿no? Guardar todas las medidas que ya aquí Lulú les recordó. Hay que ser responsables de la vida misma, de la vida de uno, de la vida de la familia, de los demás también. Hay que ser muy responsables, eso es lo más valioso que tenemos, si no, pues de qué hablamos. Ya de ahí partiremos, ya con vida y con salud, pues ya le seguimos, ¿no? Trabajando en donde nos toca a cada uno y disfrutando, ¿por qué no?, de las vacaciones, de los servicios, ahora con la reapertura. Tenemos que aprender. Ese es el mensaje. Quizá no ha sido claro, pero el mensaje es: tenemos que aprender a convivir con la pandemia. Tenemos que aprender a convivir con este virus. Ese sigue estando, están los ensayos, no hay vacunas, no hay medicina que lo acabe, pero lo que se consiguen, ¿no?, esos remedios, nosotros tenemos que seguir viviendo. En la medida de lo posible, tenemos que guardar todas las medidas sanitarias y cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Pero el aprender a convivir implica que sí podemos salir cuando sea necesario o cuando querramos darnos un gusto, como por ejemplo, y yo puedo apostar que millones de mexicanos desean ya salir de vacaciones. Lo puedo apostar. El encierro fue realmente pesado. O sea, sí hubo cosas buenas, claro, claro, ¿no? Bueno, aprendimos a convivir y a repartirnos tareas y yo aprendí a cocinar, ¿no? Pero también hay cosas del encierro. O sea, una cosa es que digas, hoy me quedo en mi casa, bueno, este fin de semana cocino, bueno, esta semana nos turnamos y lavamos los trastes, y otra cosa es, a fuerza te quedas.
Entonces, sí hay un momento en que dices, ya necesito oxigenarme, ves las pantallas de los entrevistados, Lulú, con todo su panorama del mar caribeño hermoso. Digo, turismo es más que cielo, mar, tierra, playa. Sí, hay diferentes tipos de turismo, pero ves eso, después del encierro dices, ese lo haces, yo quiero eso. Entonces, bueno, sí se puede. Sí se puede, hay que acostumbrarnos ahora y la próxima semana vamos a tener una plática bien interesante de esta actitud y de estos protocolos. El mensaje es, sí podemos, pero hay que tomar estas medidas y hay que aprender a convivir. Mientras se consiga el remedio final, aprender a convivir con el virus. Y Pues eso sí, implica, es ¿no? Mucha responsabilidad. el mensaje que nos han dado gobernantes de otros países e inclusive algunas autoridades aquí de México también. El mensaje ahora es ese, justamente hay que aprender a vivir y este es un cambio hasta de estilo de vida porque pues no es cómodo andar con el cubrebocas, no es cómodo andar con la careta, pero mira, una de las cosas que tenemos los seres humanos es que nos acostumbramos. Ayer alguien decía en el radio, nunca me imaginé que iba yo a entrar al banco casi encapuchada. Cuando entrabas al banco te decían quítese la gorra, quítese el lente, le queremos ver la cara, y ahora no puedes entrar al banco si no llevas mitad de la cara cubierta, ¿verdad? Han cambiado las cosas y estos cambios los tenemos que ir asimilando poco a poco y tarde o temprano esto tiene que pasar, pero debemos de autoridades, gobierno y gobernados, tenemos que ser responsables y jalar en la misma línea. Y tarde o temprano la realidad nos alcanza y nos pone a cada quien en su lugar. Tarde o temprano las cifras no nos dejarán mentir. Tarde o temprano todo se va a poner en su lugar. Pues para mí ha sido un placer estar con ustedes. Si hay Gracias, Lulu. Gracias. Yo nada más quiero que nos recuerdes si hay algunas páginas o qué recomendaciones tienes para aquellos que nos están viendo y quieren saber dónde pueden encontrar promociones. Por ejemplo, está la página de Visit México en general, pero está la del Caribe, ¿no? Que están ofreciendo promociones increíbles de 2 por 1, de 2 noches más y contratas 2, una serie de descuentos. ¿Hay algunas otras páginas que puedan ser visitadas para este tema? Bueno, lo que nosotros desde la Comisión de Turismo hemos venido haciendo desde el mes de mayo, desde el mes de mayo, fue en mayo cuando las cosas estaban así un poquito álgidas, dijimos, la gente está encerrada, si no los podemos llevar a pasear físicamente, los vamos a llevar a pasear virtualmente. Y la Comisión de Turismo de Coparmex, en su página del Facebook, que es Comisión de Turismo Coparmex, hizo y seguimos haciendo recorridos virtuales por la Ciudad de México. Ya nos llevamos a pasear por el centro histórico, ya les llevamos al tour de leyendas y fantasmas, ya los llevamos al tour de cantinas, primera y segunda parte. No tienen idea de cómo lo gozó la gente, cómo lo agradeció y lo sigue agradeciendo. Ya les platicamos la historia de la Torre Latinoamericana. Bueno, yo me quedé impresionada porque además nos invitaron posteriormente a conocerla físicamente, cuándo se construyó, por qué, por el sistema de construcción que se usó, pues la hace casi de que no se va a caer nunca, y bueno, pues ya vimos tantos eventos sísmicos y ahí sigue, ¿verdad? Ya tuvimos un tour que a mí en lo personal me fascinó y mucha gente lo recibió de muy buen agrado. Mujeres en la historia del centro histórico. ¿Qué mujeres de la patria vivieron en el centro histórico y cómo influyeron en la historia de nuestro país? Una Leona Vicario y otra serie de mujeres que han pasado desapercibidas, pero que fueron muy importantes. Y bueno, pues ya después nos salimos un poquito del centro histórico y nos salimos un poquito de la ciudad y nos fuimos a la Sierra Norte de Puebla, los pueblos mágicos. Ayer tuvimos un webinar, que ahora se les llaman webinar,
o un viaje virtual. Ayer nos fuimos a Campeche. Hoy tenemos un recorrido muy bonito por Santa María del Río, la cuna del rebozo, un municipio del estado de San Luis Potosí. Y de verdad, yo estoy muy contenta. A mí me hace muy feliz viajar con la gente virtualmente. Jamás en la vida me iba yo a imaginar que íbamos a viajar virtualmente y la gente lo agradece, lo espera, nos llama. ¿Cuál es el destino de hoy? Sí lo vamos a tener. De martes a viernes tenemos los viajes virtuales, inclusive tenemos establecimientos, vamos a tener también unas experiencias gastronómicas a donde los mestizos que se dicen allá en Yucatán nos van a enseñar a preparar la cochinita pibil en vivo, cuáles son los ingredientes, cuál es el proceso. Eso hay muchos segmentos de la sociedad y hay mucha gente sola, mucha gente viviendo sola. Y esta gente que está viviendo sola, que son muchos de ellos adultos mayores, algunos no tan mayores, pero que sí rebasan los 50 y yo los veo, los saludo. Ahora ya son nuestros seguidores, son nuestros amigos y nos dicen, yo estoy enamorada de todos los lugares que nos han presentado y mi pensión sí me alcanza para ir aquí, allá y más allá. Y una vez que esto se abra, sí voy a ir porque ya me lo enseñaste, ya rebasaste al folleto, ya rebasaste al video, porque ya vamos de la mano del experto a conocer las leyendas del centro histórico, a conocer Bellas Artes por dentro y por fuera. Tuvimos otro tour que fue exitosísimo, yo creo que lo vamos a repetir, los palacios de Don Porfirio, a donde se habló de la época de Don Porfirio, de la obra de Porfirio Díaz en el centro histórico, con unos datos históricos, culturales, con imágenes, con videos. La gente lo disfruta mucho. Entonces, yo los invito a que entren a la página de la Comisión de Turismo de Coparmex Ciudad de México en el Face a las 6 de la tarde. Hoy tenemos un recorrido por Santa María del Río, a donde nos van a enseñar cómo se hacen los rebozos. Es la cuna del rebozo. Y luego de cómo se hacen, 1000 maneras de usarlos, porque con un rebozo, la modelo te dice cómo se hace una blusa, cómo se hace un vestido, cómo se hace una bufanda, cómo hay rebozos de seda, que para poder comprobar que son de seda los pasan por un anillo. Entonces, les estamos llevando felicidad. Yo te lo había dicho hace un ratito, el turismo es el negocio de la felicidad, te da alegría. Y al final la gente dice, me pasé una hora feliz, 1 hora y cuarto, porque a través de ustedes conocí zonas arqueológicas. Ya fuimos a las zonas arqueológicas de Tlaxcala. Hemos viajado casi por toda la República. Maravilloso. Pues vamos a invitarlos martes a viernes 6 p.m. en la página de Face, ¿verdad? De la Comisión de Turismo de la Ciudad de México. Sí, por favor. Bueno, ahí entren, ahí están invitados. Ahí también, del lado izquierdo, una vez que abran la página de la Comisión de Turismo Coparmex Ciudad de México, del lado izquierdo hay una barra donde dice videos. Le dan clic a videos y ahí pueden ver nuevamente los tours anteriores. Vamos a estar con esta dinámica, yo creo que por todo lo que resta del año, porque ahora nos persiguen secretarios de turismo, directores de turismo, nos persiguen y nos dicen, oye, dame una fecha, yo quiero presentar mi gastronomía, mi cultura, mi tradición, mi museo. Maravilloso. Tuvimos para que nosotros veamos y recorramos todo el país. Pues claro, qué buena iniciativa. Lo más importante, Mariel, es que lo hacen de la mano del experto, ya sea el director de turismo, ya sea el guía de turistas, ya sea el cocinero, cocinera tradicional. O sea, ahí es la verdad verdadera. Exacto, ahí exacto. Muy bien, Lulu. Pues de verdad qué gusto platicar contigo. Hablemos el próximo mes, veamos cómo va toda la apertura, todo el tema, primero Dios, que vaya caminando. Y fue un placer verdaderamente platicar el día de hoy, que se nos hizo el poder platicar. Te mando un gran abrazo virtual, Lulu.
Consérvate bien, por favor, para que sigas haciendo todas estas iniciativas. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy siempre a sus órdenes, siempre. Cuando gusten, por favor, nos ponemos de acuerdo y no hubo temblor, no hubo problemas de comunicación, salió facilito y ocupamos una hora, que a mí también se me fue muy rápido. Para mí fue un verdadero placer y para tu audiencia un cariñoso saludo. Por favor, no dejen de viajar por México. El viajar por México nos hace mejores ciudadanos. ¿Por qué? Porque conocemos nuestro país, nuestra historia, nos fortalece el sentimiento de identidad y pertenencia. México necesita mejores ciudadanos y a través del turismo, créanme, estamos haciendo patria, generando empleo. Por favor, viajemos todos por México. Muchas gracias, invítame otra vez. Y si alguien de tu audiencia quiere un webinar de algún destino, que nos escriba, que me diga, yo quiero que hagas un webinar de mi pueblito que está en Michoacán, en Yucatán, en Sonora, qué sé yo, y se los juro, les prometo que con mucho gusto lo hacemos. Muy buena oferta. Bueno, pues ya te pasaremos las solicitudes. Gracias, Lulú. Un gran abrazo para ti. Muchísimas gracias a todo tu equipo por hacer posible la plática. Pues qué amena e interesante plática con Lulú Muciño, presidenta de la Comisión de Turismo de Coparmex. Y ahora, hasta luego, Lulú. Y ahora, pues entremos a las realidades económicas. Hugo Loya, ¿cómo cerramos la semana? ¿Qué tal, Mariel? Pues bien interesante el tema turístico y sí, estoy de acuerdo totalmente, hay que impulsarlo, hay que viajar. Pues mira, una buena noticia, por lo menos en la industria automotriz, la parte de las ventas de los autos al mes de junio tuvieron un repunte, un crecimiento de más de 40% respecto a mayo, claro. Si lo comparamos de forma anual todavía se ve una caída pues importante, pero esto ya habla de un cambio en la tendencia de lo que se vio en meses previos, ¿no? A lo que fue abril y mayo, que fue la caída más fuerte que tuvo la industria en cuanto a ventas de autos ligeros y camiones, pues sí fue la mayor caída que se había registrado de forma histórica. Pero ahora ya en junio ya se ve pues un cambio en esa tendencia y eso da mucho gusto porque eso habla de muchas cosas alrededor de esta industria que es muy dinámica, pero también que tiene un gran impacto en lo que es la economía de México. Pues ¿qué se vio en esta industria? Tres aspectos, Mariel, muy importantes. El primero es que las concesionarias comenzaron a hacer, pues, a diversificar su forma y sus estrategias para llegar al consumidor. Básicamente lo que hicieron fue explotar la parte digital, invitar a los consumidores a que vieran qué estaban haciendo las agencias para poder ofrecer sus productos, ya sean nuevos o seminuevos, que también es un segmento que ha crecido bastante bien o que había crecido bastante bien hasta antes de esta contingencia sanitaria. Y eso fue reflejo de lo que ya se vivió en junio, es decir, estas promociones, esta forma de atacar y llegar al consumidor, estas nuevas estrategias en el medio digital, pues lograron justamente que en junio pues se diera esta pequeña curva de ascenso en las ventas de los autos. También hay que reconocer que las agencias automotrices han estado muy agresivas en promociones. Por ejemplo, General Motors estaba hablando de promociones realmente muy agresivas, donde incluso daba la posibilidad de diferir el enganche, daba la posibilidad de pues, tener un poco más de plazo o condición o mejores condiciones en cuanto al pago de los seguros. En fin, o sea, se estaba dando muchísima flexibilidad y todavía se está dando mucha flexibilidad para que la gente se anime a comprar su vehículo. Lo cierto, Mariel, es que pues también dentro de estas ofertas y esta forma tan agresiva de atacar al consumidor está lo que es el mercado de segunda mano, que también creció de manera relevante en junio y que también aprovecharon pues, las concesionarias que tienen esta oferta de autos de segundo uso o seminuevos, como les llaman, que pues también es una muy buena oportunidad para gente que quiere comprar su primer auto o que quiere cambiar a un modelo mejor al que tenía, puede llegar a alcanzar pues estas marcas premium, pues de una forma un poquito más fácil que lo que venía pasando hace un año un poco más. Así es que las oportunidades se empezaron a crecer.
Y, por ejemplo, algunas empresas armadoras pues como lo fue Nissan, Kia, mismo General Motors, incluso Ford, pues también comenzaron a impulsar otras estrategias de mercadotecnia a través de los medios digitales, y que eso pues parece ser que les está abonando por lo menos al mes de junio. Según esto, pues esta tendencia podría marcar que se revierta justamente la caída que se tuvo entre abril y mayo, poco a poco, para poder llegar por lo menos poder alcanzar los niveles previos a la crisis sanitaria. Entonces, pues todavía falta mucho, sabemos que falta mucho, pero es una noticia que da aliento a todo lo que hay alrededor, porque pues todavía siguen noticias muy complicadas, como fue lo que da a conocer la CEPAL, que en la expectativa que tiene, estarán cerrando solamente en México 500,000 empresas, Mariel. Básicamente, MIPYMES son las que van a cerrar, pequeñas y medianas, relacionadas, pues ya lo comentaba aquí la presidenta de Coparmex Ciudad de México en tema turismo, pues estas empresas de turismo son las más afectadas, las que pues sí, están dentro de estas 500,000, a su vez algunas manufactureras, a su vez algunas relacionadas con la industria textil. Básicamente las de servicios son las más afectadas, porque pues no pudieron soportar pues estar prácticamente cerca de más de 2 meses pues sin tener ingresos, y eso pues afecta mucho. Así es que pues sí, por un lado tenemos de la industria automotriz que hay una ligera recuperación en las ventas, pero por otro lado pues todavía el impacto económico. Así es que nos quedamos con la buena, María, para cerrar la semana, y pues mucho ánimo a los siguientes días, donde todavía se puede impulsar muy bien para aquellos que tienen la oportunidad de hacerlo, la parte turística y la parte automotriz. Muy bien, Hugo, pues sí, hay que tomar las buenas, y el mensaje también, como lo dijo Lourdes hace un rato, pues hay que rascarse y aprender a rascarse uno mismo. Así que entre nosotros, entre el propio sector privado y empresas, tienen que apoyarse las financieras brindando créditos, ¿no? Otros formas de asesoría, etcétera. Hay muchas formas de ayudarse entre los sectores productivos para salir adelante, y esa es la manera. En este momento. No quiero repetir la palabra, pero me viene a la mente y ahí está y se impone. Dice, me siento huérfana. Sí, entonces tiene que salir adelante y tiene que luchar para su propia sobrevivencia toda la industria del país. Esperemos que este pronóstico de CEPAL realmente pues se reduzca, ¿no? Es terrible hablar de 500,000 de empresas solo en México que van a cerrar y que no van a sobrevivir, y que ya se están acumulando. Pues bueno, Hugo Loya, pues hoy nos vemos ya, nos despedimos. Para la próxima semana tenemos importantes noticias, muchas entrevistas bien relevantes para hablar de seguridad, para hablar del tema de protocolos, cómo regresar a los trabajos. Sí se puede y hay que aprender a convivir, y sí se puede viajar también, pero hay que aprender a hacerlo. Así que en concreto contigo te brindan los consejos y las mejores recomendaciones, y te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta semana, y la próxima nos vemos aquí en punto de las 10 de la mañana. En concreto contigo te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, Hugo. Feliz fin de semana.